Víctor Hugo Ceballos, abogado defensor del coronel Tapia. Abogado, muy buenos días y bienvenido a la mañana 24 horas. Ayer estaba viendo a través de los distintos medios de comunicación el reporte de lo que sucedió antes de la sentencia al coronel Tapia. Usted le presentó una solicitud al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Ceballos, una solicitud para que se suspenda a los jueces que habían actuado en torno a la sentencia del coronel Tapia, porque es un tribunal que habría estado ilegalmente integrado. ¿Por qué? A ver, rapidísimo. El día martes a las 4:10, 4:15 de la madrugada, cuando salíamos de escuchar esta ilegal sentencia, se acercó alguna persona para indicarme: doctor, en esos términos, doctor, póngase pilas que ese tribunal no está bien conformado. Con esa inquietud me retiré a mi hogar, 6 de la mañana atendí a los medios de comunicación, llegué a mi despacho y junto con mi hijo comenzamos a indagar. Y ante la inquietud presentamos una petición a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, a efecto de que nos certifiquen si efectivamente el doctor Javier Andrade Castillo estaba dentro de los elegibles para conformar el tribunal. Y esto porque ese rato nos pusimos a revisar la providencia por la cual fue nombrada. Sí, que se lo llama a conformar o a integrar el tribunal en calidad de juez al doctor. Esto lo hace Renato Vázquez Leiva. En esa circunstancia, la jefatura de personal de Pichincha del Consejo de la Judicatura nos certifica lo siguiente, rapidísimo: que una vez revisados los archivos, en esta jefatura no consta acción de personal a favor del doctor Javier Andrade Castillo, con que haya sido designado como juez temporal para que actúe en el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, y del mismo modo revisado el banco de elegibles como jueces temporales, no conste la nómina que reposa en esta unidad. Es decir, ¿de dónde salió este señor Javier Andrade? Designado a dedo por su amigo Renato Vázquez Leiva, es decir, ya tenía la disposición de ir a buscar a alguien a quien sentenciar. Pero para que quede claro, no estaba entre los elegibles, no entre los jueces elegibles. ¿Era claro un X abogado cualquiera? Era un abogado cualquiera. Lo agarraron así del cuello y le dijeron: siéntate aquí un ratito y ayúdame. Ayúdame porque yo quiero llegar a la Corte Nacional más adelante. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, el artículo 223 del Código Orgánico de la Función Judicial, juezas y jueces temporales de los tribunales penales, dice: el Consejo de la Judicatura nombrará a sí mismo jueces y jueces temporales del banco de elegibles para cada uno de los tribunales penales, que serán llamados para integrar el tribunal por la presidenta o el presidente del mismo. Ahora, usted le notifica de esto al doctor Benjamín Ceballos del Consejo de la Judicatura. Y antes de que me responda, quiero preguntarle: lo que usted descubrió, ¿no es lo que permanentemente tiene que vigilar el Consejo de la Judicatura? O sea, ¿por qué usted le avisa al presidente del Consejo de la Judicatura y no el presidente de la Judicatura o la Judicatura en sí? ¿No está pendiente de que la integración de las salas sea la correcta? Sobre todo en casos tan polémicos como este. Pero es que aquí va una situación más allá. El doctor Vázquez tenía la obligación de hacerle conocer a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de que se había excusado el doctor Luis Piedra y que le habían aceptado esa excusa. Y en esa circunstancia decir: señor, designe al juez temporal que corresponda para que actúe en esta causa. ¿Y por qué se excusó el juez Luis Piedra? El doctor Luis Fernández Piedra se excusó porque él era juez del Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha y había conocido con antelación el caso Carrión. Por eso se excusó, diciendo que a lo mejor iban a pensar que a él estaban cambiándolo para que actúe de la misma manera acá. Pero eso tiene una razón de ser. Porque días antes el doctor Renato Vázquez contrae matrimonio con una de las juezas que conformaban el Tribunal Segundo de Garantías Penales, y no podían actuar los dos en el mismo tribunal. Por eso le cambian al doctor Luis Fernández Piedra al segundo, y la doctora que era miembro del Tribunal de lo Segundo de lo Penal al Tribunal Quinto. En virtud de eso es que yo presento una denuncia como abogado de Rolando Tapia al presidente del Consejo de la Judicatura. Le hago conocer todo este tipo de anomalidades, todas las violaciones, no solo al Código Orgánico de la Función Judicial, sino inclusive a la propia Constitución, y pido como medida urgente que se suspenda el accionar de los dos jueces, Renato Vázquez y Luis Manosalva. Luis Manosalva, ¿por qué? Por siendo juez, él conocía lo que estaba haciendo el presidente,
y guardó un silencio cómplice, adecuó su conducta a la complicidad al no expresar nada. Y que se retire de administrar justicia al doctor Javier Andrade, por cuanto este no tenía la calidad para tal. En esa circunstancia, el Consejo de la Judicatura resuelve. Dice: con los antecedentes expuestos, esta presidencia dicta medida cautelar de suspensión en el ejercicio de sus funciones sin pérdida de remuneración por el máximo de 90 días a partir de esta fecha de los doctores Ricardo Renato Vázquez Leiva y Luis Osvaldo Manuel Silva Sandoval. Quedan suspendidos, pero lo que se cuestiona o la pregunta es por qué el doctor Benjamín Ceballos, o si el doctor Benjamín Ceballos puede hacer firmar esta solicitud a título personal y sin notificarla al Pleno. ¿Es posible? Bueno, esas son las facultades que le da el propio Código Orgánico en el artículo 269. Dice: funciones a la presidenta o al presidente le corresponde. El numeral 9 dice: suspender sin pérdida de remuneración a las servidoras y a los servidores de la función judicial en casos graves y urgentes en el ejercicio de sus funciones por el máximo de 90 días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el servidor de la función judicial. ¿Y el reglamento no le limita a que esa decisión tenga que primero consultarla con el Pleno? No, porque este no es reglamento. No, es digo, el Código Orgánico algún... de la función judicial, y si existiera un reglamento Exacto, no puede no estar, hay un reglamento que y le si pueda existiera impedir. no puede estar encima del Código Orgánico. Conocida esta resolución de suspender a los jueces, ¿por qué entra en vigencia la sentencia? ¿Por qué se hace efectiva la sentencia? Porque pues se entendería que si fue tomada por jueces, un juez que no debió haber estado integrando la sala, y se comprueba que hubo intención de integrar a esta persona ilegalmente, eso se entendería que ya se puede cuestionar la sentencia a la que llegaron. Miren, realmente la desesperación por cumplir con los designios de sus patrones les lleva a cometer otro error. La sentencia supuestamente es dictada el 29 de junio del 2011 a las 15 horas. Miércoles. Supuestamente el día miércoles. La pregunta es, si se la dictó el día miércoles a las 15 horas, ¿por qué no nos notificaron el miércoles en horas de la tarde y la recibíamos ayer en horas de la mañana y no pasaba nada con esto? Pero como son tan pilas, ponen Quito 30 de junio del 2011. Pero eso no es todo. Esto nos llega recién más o menos a las 15 horas al casillero judicial. Como nos llega a esa hora, yo inmediatamente solicito se me certifique a través de la jefatura de casillero el boletín por medio del cual envían esta notificación. Y he recibido en la oficina de casillero... ¿Puede mostrar a la cámara ya, por favor? Y he recibido el boletín en las oficinas de casillero el día de ayer a las 11:55, cuando en la mañana les mandaron a notificar con la suspensión. Alguien les pasó la información, los señores corrieron, cerraron las oficinas y desaparecieron del tribunal para no ser notificados. Con eso argumentan que no fueron notificados. Y las asistentes o auxiliares no quisieron recibir. En virtud de ello se dispuso que un notario de fe pública de que habían concurrido a notificar sentaron la razón de que no habían querido recibir la notificación y que además no se encontraban en su sitio de trabajo. Eso es más que suficiente, y eso está dado a las 9:45. Ya pedí la certificación también ayer, el día de hoy me la han de entregar. Y a pesar de que no estaban en sus despachos, sí lograron, notificar la sentencia. Está notificado públicamente a través de notarios que no estuvieron en su lugar de trabajo, que se negaron a recibir las auxiliares. Por eso, pero hicieron efectiva la sentencia. A pesar de que no fueron a trabajar. A pesar de que no fueron a trabajar, tienen que decirnos desde dónde despacharon esto. Si no estaba ninguno de los tres jueces y tampoco estaba la secretaria, ¿desde dónde despacharon? ¿Y eso es legal, despachar desde donde quieran? No pueden hacerlo. Mire, es que no solo esta es la ilegalidad y lo que acarrea la nulidad de esta sentencia, no solo de la sentencia, sino de toda la audiencia de la etapa de juicio, porque resulta que la ley es clara, es público y notorio. Estuvieron todos los medios de comunicación ahí, ávidos por la noticia y recibir la sentencia, que 5:45 de la tarde del día lunes 27 se suspendió la audiencia porque se había terminado la etapa de debate, y el tribunal
tenía que entrar a deliberar, pero tenía que hacerlo dentro de la sala donde se llevó a cabo la audiencia y pedir a las partes procesales, en este caso a los abogados y a los acusados, y al fiscal y a sus asesores, que abandonemos la sala y quedarse deliberando ellos ahí. No lo hicieron así, hicieron todo lo contrario. Se consiguieron una oficina adjunta o paralela a la sala de audiencia y se encerraron allá. En dicha sala hay un pasillo para ingresar, y en ese pasillo estaban funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y asesores de la Presidencia de la República. El doctor Vázquez, que dice ser legalista y que ha leído a Donna, parece, y solo con ese librito quiere indicar y administrar justicia en el país, está equivocado. Sí, a nosotros nos aplica estrictamente lo que dice la ley y no lo que a él se le ocurra ni lo que le manden sus patrones. ¿Cómo desenredar este enredo jurídico? Si fueron notificados los jueces de que estaban suspendidos antes de que publiquen la sentencia o de que den a conocer la sentencia no tiene validez. Esta sentencia tendrá que ser declarada nula por un tribunal de alzada, esto es una de las salas de garantías penales de la Corte Provincial. Sí, con toda certeza lo que quisieron fue amedrentarnos con esto. Nosotros no nos amedrentamos, más bien nos da la fortaleza por ver los errores y horrores que están cometiendo, y el día lunes estaremos presentando el recurso de nulidad y de apelación de esta hojarasca que dicen... ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tiene que volverse a producir la audiencia para tomar sentencia? Tiene que volverse a su estado natural, esto es, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, para que sea un nuevo tribunal el que conozca esta causa, convoque a la audiencia de juzgamiento y actúe estrictamente en derecho e imponga la pena que cree que debe imponer, pero estrictamente en derecho. Ahora, para poder recordarle a las personas que están mirando este programa en este momento, se ha dicho a través de diferentes medios de comunicación que no se puede negar lo que ocurrió el día 30 de septiembre en la Asamblea Nacional, es decir, que sí hubo un grupo de policías, no sé si también miembros de la escolta legislativa, que no permitieron la entrada de los legisladores al pleno de la Asamblea. Eso sí ocurrió, eso quedó grabado entre las cámaras de todos los medios. A ver, los incidentes de los exteriores de la Asamblea Nacional, nadie los puede negar, ¿sí? De ahí a que no se les haya permitido el ingreso hay una diferencia enorme. Pero que tuvieron contratiempo para ingresar. Si no les viéramos dentro del patio de la Asamblea al señor Pedro de la Cruz, es cierto, sí, se subió por las verjas, es cierto, Silvia Salgado subió por la verja, pero estuvieron al interior. Una cosa es no ingresar y otra cosa es ingresar, sí, con un poco de peligrosidad y todo. Hubo acción por parte de la policía en el sentido de impedir ese ingreso. Ese es un hecho, pero eso no significa atentar contra la seguridad interior del Estado. Porque, ¿de qué hablamos la seguridad interior del Estado? Es de esos juicios que nosotros le denominamos juicios políticos, porque ¿cuál es el bien afectado? ¿Qué es lo que se afecta? Sí, las estructuras del Estado. Se estaba afectando supuestamente la constitucionalidad del país, el Estado de Derecho de este país. Y la pregunta es, ¿solo un hombre pudo contra el Estado ecuatoriano? ¿Solo un hombre sin arma pudo contra las Fuerzas Armadas? ¿Solo un hombre quiso convertirse en dictador solo? ¿Con quién planificó? Yo lo he escuchado al doctor Renato Vázquez, y a quien le digo, con el mayor de los respetos, debatamos jurídicamente en cualquier universidad, en cualquier sitio. ¿De qué juicios de preparación o delitos de preparación me habla? Si hasta este rato no se ha podido probar si Tapia se contactó con alguien, habló con alguien, preparó con alguien, planificó. No hay nada en absoluto de eso. Ahora se está planteando la posibilidad de darles una amnistía a los policías que participaron ese día, en el 30 de septiembre, en la Asamblea Nacional. ¿Usted cómo lo mira? No lo he escuchado. Yo lo que he escuchado es al presidente de la República el día martes, inmediatamente después de conocer la resolución del tribunal, que ya hablaba de un indulto. Claro, él quería un responsable, él quería a alguien sancionado para de forma magnánime decir, los indultos los perdono. Y realmente, de lo que yo he conversado con el coronel Tapia, él me ha dicho, yo no acepto perdón de nadie porque no he cometido delito. Si hubiera cometido algún delito, le hubiera dicho, señor presidente, me equivoqué, no quiero que mi familia siga sufriendo, pues
perdóneme desde un inicio. Muchísimas gracias al abogado Víctor Hugo Ceballos. La figura es el indulto y no la amnistía. Gracias por la corrección.